empezar, gracias a todos por uniros a la llamada. Vamos a empezar con un concepto que insisto mucho, que es esta idea de que al final las carteras de inversión son un equipo, no solamente sus jugadores individuales, sino es cómo se coordinan entre ellos, en el que vosotros en vuestra posición de inversor o de CIO, pues sois el entrenador, y en el que al final las estrategias internas o externas somos básicamente piezas, ¿no? Somos jugadores de este equipo, ¿no? Pero al final las reglas son claras y yo soy de la opinión de que este es un juego en el que se gana. Para poder ganar hay que no perder, primero. Es un juego de preservación de capital, porque sin esa preservación de capital, no hay compounding. Es decir, si tú pierdes un 90% de tu dinero, vas a tener que tardar 100 años, básicamente, y si lo consigues, en volver a recuperar el dinero. Así que es una cuestión de encontrar este equilibrio entre protección de capital y el compounding. Y para ello, vamos a estructurar, como hemos hecho otros meses, una primera pata, que es un update sobre la estrategia, una pata sobre el efecto en las carteras, posicionamiento, y luego la visión macro y abrimos a preguntas que me podéis ir poniendo entre tanto en el chat, ¿vale? Vamos a empezar por lo que es Igneo, el portero del equipo, como le llamo yo, y aquí vemos en azul el rendimiento de la estrategia frente en naranja el S&P y en blanco el IBEX español. Claramente una estrategia que está diseñada para ofrecer una correlación negativa y de forma interesante pues ha generado retornos importantes cuando quizás más lo necesitaban los inversores, ¿no? Vemos claramente los resultados de febrero y marzo, a los que se unían ya crisis anteriores, y en febrero pues fue el mejor fondo del mundo y en el año pues va bien, con aproximadamente un 50%. Pero llama la atención también que en este subidón en el que el S&P pues sigue sumando más de un 40% desde los bajos, pues que nosotros hayamos mantenido el capital, incluso hemos ganado, ¿no? Si bien junio ha empezado con fuerza y está siendo un mercado bastante hostil para los porteros, ¿no? Nos están chutando por todos lados. Viendo a la estrategia en sí como un jugador, en cuanto a sus retornos absolutos, pues estamos hablando de un retorno anualizado cercano al 35%, que en términos absolutos pues es muy elevado. Pero, evidentemente, cuando lo vemos en términos relativos, mucha gente utiliza el ratio Sharpe o el Information Ratio, que es el retorno por unidad de volatilidad. Pues la estrategia también tiene unos retornos elevados. Pero hay que tener cuidado con las volatilidades medias, porque esto funciona y es una buena indicación de riesgo cuando tienes una distribución simétrica, ¿no? Pero como comentaba el mes pasado, hay muchos casos en los que un Sharpe elevado puede ocultar ciertos riesgos, y hemos visto cómo ha habido muchas estrategias en marzo que a pesar de tener, que se vendían volatilidad o vendían opciones, y parecían ser muy estables y luego han implosionado, ¿no? Lo que nosotros queremos es generar el perfil contrario, es decir, crear asimetría en el que las caídas sean limitadas y las subidas lo más fuertes posibles. Y esa convexidad, digamos, queda más clara y tenemos que diferenciar no solamente la volatilidad media, sino entre la volatilidad buena y la volatilidad mala, ¿no? A mí, como digo siempre, nadie me llamó para protestar cuando ganamos un 16,5 en agosto o un 19,1 en marzo, sino que estos resultados más negativos. Entonces, cuando vemos el resultado por unidad de volatilidad mala, el sortino, lo que tenemos es un resultado francamente excepcional, con un 5% por cada unidad de volatilidad negativa. Además de estos retornos absolutos y relativos, quizás más importante, en mi opinión, todavía, es cuándo se han producido, ¿no? Y en ese sentido vemos aquí un análisis de mercado hostil que muestra el rendimiento del
básicamente el S&P de peor a mejor. Y lo que vemos es un par de cosas muy claras, ¿no? La primera es que tiene una correlación -1, es decir, todos los escenarios en los que, los meses en los que el S&P y ahora veremos otros mercados han sufrido, hemos conseguido rentabilidades positivas y lo han hecho además de una forma bastante notable, en algunos casos siendo mayores a las pérdidas que hemos sufrido en el otro lado, ¿no? Pero esto llama la atención también, especialmente cuando vemos lo que ha pasado en mercados más benignos, incluso pues ahora en mayo con un 4,4% o en abril, que fue el mes más fuerte del S&P desde 1987, creo, en el que también ganamos, ¿no? Entonces, algo un tanto excepcional, sinceramente, y que esperamos poder mantener un poco por la forma en la que gestionamos el riesgo y demás. En ese sentido, lo que vemos aquí muy claramente es un concepto en el que insisto mucho, que es el concepto de falsa diversificación. Y vemos pues cómo activos como el S&P o la bolsa española o el high yield o los mercados emergentes básicamente cayeron todos a la vez, ¿no? Se producen escenarios hostiles en el que estas caídas son síncronas y básicamente tú podías tener la percepción de que estabas diversificado, pero la realidad es que al final tenías un trade. Todo cayó a la vez. Entonces, si te pilla con mucha complacencia o incluso apalancado, pues esta correlación +1 puede resultar en pérdidas enormes. Entonces, en ese sentido, llama todavía más la atención el perfil de portero y esta correlación negativa, ¿no? Como esto es algo que no se consigue por casualidad, es algo que lo hemos creado por construcción y no es fácil. Y para ello buscamos, básicamente, lo primero, nuestro objetivo es proteger el capital con retornos importantes durante mercados adversos y hostiles y con una esperanza matemática y un carry neutro o positivo, ¿no? Esta es la conferencia de Morgan Stanley, soy yo el mes pasado con barba, mismo sitio, la misma corbata, por lo demás, la gran diferencia es la barba. Pero tenéis el link a esta conferencia en la que durante 30 minutos hablo muy detalladamente de la estrategia, así que hoy me gustaría pasar un poquito más rápido por la estrategia y centrarnos más en el tema macro. Así que a grandes rasgos, como sabéis, la estrategia tiene 3 building blocks, digamos. Los 2 primeros son una pata importante en oro y en metales preciosos, aproximadamente un 50% de los activos. Tiene una segunda pata en bonos del Tesoro americano, que es aproximadamente un 25%. En ambos casos lo gestionamos sin apalancamiento y sin cortos. Es una pata activa que tiene la capacidad de rotar, en el caso de metales preciosos, a plata, platino, paladio, mineras, compañías mineras, equities. En el caso de los treasuries podemos rotar la duración del punto central a 10 años a T-bills o incluso al 30 años, como es el caso ahora mismo, donde tenemos una parte en el 10, una parte en el 30 y otra parte en TIPS a 30 años. Y esto se hace además con una capa de capital preservation que lo que busca es proteger el capital, ¿no? Pero, como sabéis, hay una tercera pata que es quizás la más explosiva y la más diferenciadora de la estrategia, que es una pata en la que compramos seguros financieros, ¿no? Lo más importante que hay que entender es que solamente compramos seguros financieros, es decir, no opciones, no las vendemos. Podríamos hacer un put spread, un call spread, pero no nos ponemos ni cortos outright ni de opciones. Por lo tanto, es una estrategia ultra conservadora porque ni tiene apalancamiento ni tiene cortos y solo compra opciones. La cuestión, como sabéis, es que este presupuesto que nosotros tenemos se invierte en 2 cosas principalmente, como portero del equipo, ¿no? La primera es put options sobre activos de riesgo a través de puts en equity, crédito high yield, DM, commodities, lo que sea. Y hay una segunda alternativa, es comprar calls sobre activos más defensivos como el oro, los treasuries, el dólar o el VIX. De forma que tenemos una cartera muy diversificada de estos activos que, repito, el riesgo está controlado porque en la prima, ¿no? Lo que vemos aquí es una foto un poco de cómo estaba la cartera a finales de febrero y vamos a ver más tarde dónde estamos hoy y, entre tanto, lo que ha pasado.
Y lo que vemos es que teníamos aproximadamente un 23,8% de la prima, de prima invertida, que significa no solamente la prima inicial, sino el P&L asociado. De forma que alguien que entra en el fondo este día con un 100% de certeza no puede perder más de esto, ¿no? Esto es muy importante porque yo, como sabéis, y lo he dicho muchas veces en mi carrera, he visto a gente con $1 millón de value at risk perder 50, ¿no? Esto ocurre cuando tienes posiciones abiertas cortas o un long short o compras puts de Tesla financiados vendiendo calls. Es decir, no estás financiando nada, estás largo de puts y corto de calls y se producen accidentes, ¿no? Cuando tú tienes, en este caso, este peor escenario, que por cierto tenemos muy diversificado, aproximadamente, no solamente tenemos los calls de oro, de dólar, de treasury, sino también los puts. Esto se hace con una diversificación en el tiempo que tenemos, en este caso, la idea es gastar entre un 5 y un 7% anual. Como podéis ver, es una cartera bastante diversificada con estos presupuestos, digamos, que se han ido implementando y que lo hacemos de forma a través de opciones que pueden ser vanilla o pueden ser opciones más, un poquito más a la medida, ¿no? Las opciones exóticas, y hablaré un poquito más en detalle de ellas, a veces comprar una opción vanilla estás pagando de más, ¿vale? Os pongo un ejemplo personal. Yo cuando vivía en Singapur y estaba en el banco, pues yo tenía un seguro que era el Allianz Gold, que era el que me cubría todo, toda la familia, en todo el mundo, en todo. Era el mejor seguro que podía haber. Y cuando me independicé, pues bueno, pues quería continuar el seguro y me cobraban $30.000 al año, ¿no? Que en aquel momento me parecía una cantidad importante. Y básicamente, pues preguntando un poco, me dijeron, bueno, si usted va a Estados Unidos, y bueno, de vez en cuando, pero si voy por trabajo, saco mi billete con la Amex, tengo mi seguro cubierto y con la familia no voy y tal. Y dijo, bueno, pues si usted no va a Estados Unidos, le cuesta $10.000, ¿no? Y se me quedaron los ojos como platos, ¿no? Porque te das cuenta de que al final una parte muy importante de la prima de un seguro global viene de, en este caso, pues el mercado americano, ¿no? Por sus idiosincrasias y sus, lo que sé, los SUS y cuando los temas médicos. ¿Qué ocurre? Que en los mercados de seguros es lo mismo. Cuando tú compras un put sobre el S&P, al final estás comprando cobertura tanto si hay una guerra nuclear, como si pierde Trump las elecciones, como si China implosiona, como si cae Tesla. Entonces, hay veces que podemos refinar un poco esos seguros y entrar en opciones que al final te van a cubrir contra riesgos muy importantes y, sobre todo, hay grandes oportunidades cuando el mercado no las ve, ¿no? Por temas de correlación. Entonces, en ese caso, pues veis que combinamos seguros pues, contra la caída del S&P con una subida del dólar o una caída del S&P con subidas del oro. Estos son eventos que al final el mercado no los ve, que ocurren a la vez y que nos permite generar payouts muy relevantes, ¿no? Del 10-1 o más. Lo que ocurrió, y básicamente con este perfil de muy conservador, sin apalancamiento, y demás, lo que hace es que tengamos, es una estrategia que en el mes de febrero y marzo pues lo hizo muy bien y de hecho incluso durante el periodo en el que el oro cayó, los treasuries cayeron, los bonds cayeron cuando a Ray Dalio y a Risk Parity, entre otros, pues, le estaban zurrando fuerte y te demuestra un poco la resiliencia de la estrategia y el diseño en el que a pesar de estar largos de oro y de treasuries, esa pata de seguros nos generó retornos muy, muy importantes, ¿no? En ese sentido, viendo un poquito más en detalle lo que pasó, vemos que bueno, en el mes de marzo pues ocurren muchas cosas, ¿no? Hay partes que ganaron dinero, como los treasuries, hay partes que perdieron, como el oro, hay seguros, que un seguro contra el VIX subiendo o un seguro contra el S&P cayendo y el dólar subiendo, pues seguros muy baratos que al final explotaban y nos pagaron pues 1,2 millones nos pagaron 15, 3 millones nos pagaron 22. Y este es dinero que se cristaliza y que se convierte en capital, ¿vale? Por eso veis el rojo, una línea muy pequeñita roja, se ha convertido en una línea grande con mucho dinero y eso se monetiza en oro, treasuries y seguros. De forma que esto se hace además, la parte verde pues se invierte de forma forward-looking, ¿no? Yo soy jugador de ajedrez y somos muy contrarian, me gusta. Entonces, el hecho de que tú hayas ganado dinero en el VIX no significa que tengas que reinvertirlo en el VIX.
puede que las oportunidades el próximo 10-1 te lo dé China o te lo dé el oro o te lo dé otra cosa, ¿no? Y este proceso, digamos, dinámico de rebalanceo lo que hace es que al final la estrategia revierta más a una posición un tanto neutra, que lo que hace es que, bueno, pues un inversor nuestro que empezó el año con $100, pues hoy tiene 150, ¿vale? Fenomenal. Pero el riesgo no ha aumentado necesariamente, es decir, tiene un riesgo muy, muy estable. Y lo que ha hecho ha sido, y quizás el feedback más potente que yo he recibido de todos nuestros clientes, y hay muchos que son muy, muy importantes, muy grandes desde el día 1, es que la estrategia ha hecho lo que decía en la lata, ¿no? Y esto yo creo que es el mayor piropo que nos pueden dar y creo que es el mayor crimen o pecado de que puede cometer un gestor, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hacer esto y hace lo contrario, ¿no? Podemos aplicar a la vida, vamos, en general, pero en el caso de la gestión, pues tener una estrategia que te dijo que iba a estar descorrelacionada y que iba a defenderte y que resulta que en una crisis hace lo contrario, pues es un pequeño problema, ¿no? O un gran problema. Porque al final contabas con ellos para defender y no lo han hecho, ¿no? Y esto te puede llevar a grandes problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho la estrategia tiene un perfil de riesgo muy estable por construcción y un perfil que busca oportunidades a futuro y que lo hace de una forma que busca simetría de payout, ¿no? de pago, de apuesta 10-1, ¿no? Más que una asimetría de convicción, ¿no? Esto es una locura. Busca esa simetría y lo hacemos con liquidez diaria. Esta semana, hablando con otro cliente, estaba un tanto enfadado con otro fondo porque llevaba 10 años invertido en un tail risk y bueno, había ido perdiendo dinero, por fin había recuperado un poco y en el momento en el que quiere salir tenía liquidez mensual y no pudo rebalancear la cartera como quería, ¿no? En ese sentido, yo creo que esta flexibilidad adicional es muy valiosa porque sí que hay que tomar y aprovechar quizás algunas de esas oportunidades, ¿no? Como veremos más adelante. En ese sentido, viendo la cartera hoy, lo que veis es que, bueno, tenemos una situación a finales de mayo, tenemos aproximadamente un 25% a riesgo. El perfil de estas, como veréis, si vemos las cajitas, algunas han desaparecido, han expirado, otras son nuevas y vemos también que el valor de estas opciones ha fluctuado un poco, ¿no? O sea, el haber ganado dinero en abril y mayo, pues evidentemente la pata de puts sobre bolsa pues ha ido sufriendo, pero se ha ido visto compensada pues por otras posibles subidas de oro o en el dólar y tal, ¿no? Como decía antes, junio está siendo un mercado más complicado para nosotros, pero este es el perfil de riesgo y nuestra visión a medio y largo plazo, ¿no? Quería destacar un trade en particular, que es uno nuevo que hemos puesto ligado a nuestra visión en China. Y es un payout exótico que básicamente es una opción a 3 años. Hemos comprado un call sobre el oro. Ese call costaría en condiciones normales un 17%, que es muchísimo dinero. Tiene un payoff no muy atractivo porque si el oro sube un 50%, pues prácticamente solo le has ganado 3-1 y tiene un carry muy negativo, ¿no? Entonces ese call a 17% no es muy atractivo, pero si lo haces, digamos, en un worst off contra un put de China, es decir, un call sobre el dólar yuan, este call individualmente hubiera costado aproximadamente un 7%, pero cuando los juntas, el modelo matemático te dice, bueno, igual el oro paga, igual no paga, pero si paga a lo mejor este cae. Entonces, al final, lo que conseguimos es comprar el peor de los dos, que a mí sinceramente me gustan los dos, me gusta el call del oro y me gusta el put del yuan, a un precio de 2,6%. ¿Vale? Entonces, en vez de pagar un 17 o pagar un 7, pagas un 2,6. ¿Cómo se comporta esto? Bueno, pues un escenario en el que el oro sube un 20%, evidentemente esa componente del call de oro pues sube a un 25 o 30% de valor y el modelo matemático te dice que lo que te voy a entregar a ti no es el call del oro, que vale un 30, sino que te voy a entregar el put del yuan, que ceteris paribus valía 7. Es decir, que tú te has comprado algo 2,6 que tiene un carry potencialmente positivo, ¿vale? En ese sentido, esa es la idea detrás de muchas de las cosas que hacemos, que buscan, digamos, comprar opciones baratas que sean explosivas y que tengan un carry atractivo, ¿vale? En el caso de China y el oro, pues son dos visiones muy, muy core. Al final,
utilizamos una serie de piezas. Evidentemente cuando vosotros veis el mercado y veis lo que hace la pantalla, pues sabéis más o menos lo que está pasando dentro del fondo, porque efectivamente no somos una caja negra, es decir, estamos largos de oro, estamos largos de treasury, estamos largos de volatilidad, cortos de correlación o largos, depende del par. Estamos negativos en bolsa, en crédito, estamos negativos en mercados emergentes, en China, y por lo general tenemos un sesgo alcista al dólar frente a otras monedas, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante predecible y esa posición pues nos complementa, nos permite hacer y cumplir un poco lo que estamos intentando hacer, ¿no? Vamos a ver cómo encaja Igneo y aquí, insisto, antes de empezar, en el equipo hay una pata muy importante y es que vosotros como inversores privados o familias o asesores o CIOs, al final hay una parte importante de la riqueza que puede ser ilíquida y no financiera. Pues yo qué sé, tenéis hoteles o tenéis una empresa o tenéis una fábrica. Y yo lo que explico siempre es que muchos clientes son delanteros. Es decir, tu propia riqueza, tu patrimonio, te va a ir bien en un mundo en el que las cosas van bien. Tú vas a meter goles, vas a ganar ingresos y capital si el mundo va bien, ¿no? De forma que tu cartera líquida financiera, en mi opinión, en esos casos, debería estar muy sesgada a porteros y defensas, ¿vale? Porque tú ya eres delantero por sí. Por eso yo soy un poco crítico a veces de, bueno, pues carteras que a un constructor pues está invertido en high yield, ¿no? A high yield, porque creo que está doblando un poco el riesgo. Si usted quiere tomar riesgo, pues tómelo sobre su negocio, pero esta cartera quizás está diseñada para proteger el capital, ¿no? Y el COVID ha sido un poquito un wake-up call para mucha gente que quizás ha necesitado de esos recursos en estas situaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando construyo el equipo y hablo de un 50-50 bolsa S&P Igneo, hay gente que al principio me decía, wow, 50%, qué agresivo. Estaba pensando en poner un 3 o un 1 o un 5. Digo, bueno, pues vale, sigues teniendo 95% de delanteros y un 5 en porteros, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es una decisión personal. Yo lo que muestro aquí es una cartera equilibrada al 50%. Y lo que ocurre es que el equipo, al final, esto lo que significa es una cesta al 50% pasiva. Esto es, agarramos $100 hace un tiempo y se lo das uno a tu hijo A y el otro a tu hijo B y cada uno invierte por su cuenta y bueno, la media del retorno es la media de los retornos y el riesgo medido ya sea en volatilidad o en digamos, pérdidas pico-valle de máximo a mínimo, pues está mucho más limitado, ¿no? por esta correlación negativa. De hecho, el riesgo es tan bajo que podemos incluso apalancar la posición, esto es lo que llamo yo smart leverage, y es que cuando tú apalancas una posición, inviertes 80 en Igneo y los otros 20 lo pones en futuros, por ejemplo, del S&P, y generas un perfil 80-80, lo que tienes es una cartera pues que el riesgo ha aumentado, pero al ser muy bajo ha aumentado muy poco. Fíjate que el peak to trough en estos 2 años con tanta volatilidad ha sido solamente un 5,3 en esta cartera, porque las pérdidas, las ganancias se van compensando, pero hubieras conseguido un retorno muy elevado, 1,6 veces de la cartera 50-50. Y aquí viene una pata adicional que es muy relevante y es el concepto de rebalanceo, ¿vale? Y es muy relevante este mes, en particular porque hemos visto que hace unas pocas semanas, un par de meses, el S&P estaba cercano al 3.400, lo hemos visto a 2.200 y estamos ya de vuelta por encima de 3.100. Es decir, esta volatilidad de los mercados, que es extraordinaria, esta irracionalidad o estupidez o lo que quieras llamarle, esta volatilidad del mercado, si tú te peleas con ella, tienes un problema y probablemente te arruines. Yo lo que siempre he dicho es que hay que aprovecharse, hay que abrazar, ¿no? Embrace esa volatilidad y esa estupidez del mercado y al final cuando tienes una cartera equilibrada, ¿no? de delanteros y porteros, lo que ocurre es que, bueno, si el mercado te quiere comprar tus delanteros a 3.400, pues vendes un poco y compras porteros, y cuando el mercado se vuelve loco al revés, pues vendes los porteros y compras delanteros y sigues haciendo esto. De forma que
Una gran ventaja es que vas a dormir mejor, porque no te pasas el día pensando en la locura del mercado y ¿no? Sino que al final estás diciendo, bueno, pues el mercado está loco, pues fenomenal. Y si el S&P se va a 5.000, pues que se vaya, es un número. Tú tienes una posición equilibrada. Entonces, no se trata de tener un equipo de fútbol con 11 delanteros solo u 11 porteros o pensar que vas a poder convertir los delanteros en porteros porque eres muy listo y las ves venir, ¿no? Estas cosas no las ves venir. Y en ese sentido es espectacular que este rebalanceo de cartera y volviendo a ese punto 80-80 de forma sistemática cada mes nos hubiera generado un 10% de retorno incremental simplemente por dormir mejor, ¿vale? Sin tener que entrar en timing, sino simplemente rebalanceando mientras duermes. Y esto es algo muy relevante. Bueno, de hecho, en una reunión de hoy ha habido un cliente que me ha dicho, yo lo que quiero es esto. Y entonces, bueno, que lo sepáis que estamos en conversaciones, igual se lanza una versión de un producto que sea ya el 80-80 rebalanceado, que bueno, lo puedes construir tú sin ningún problema, pero es posible que hay gente pues, que no quiere rebalancear o que no tiene acceso a ciertas cosas y quizás le resulta más limpio esto. Así que bueno, es una posibilidad, es una solución y si os interesa, pues lo comentamos. En ese sentido, lo que es relevante de este 80-80 es que al final ha conseguido un resultado mejor que cualquiera de las dos patas y lo ha hecho con un riesgo infinitamente inferior y, por lo tanto, un retorno, digamos, relativo o con respecto a unidad de riesgo muy, muy elevado, ¿no? Y esta idea, con esto pasamos al Outlook, ¿vale? Vamos a empezar por un poco la visión macro que compartía con vosotros en los calls anteriores. Y es que creo que hay tres grandes fuerzas que están, digamos, distorsionando o confluyendo. La primera gran fuerza es el hecho de que yo creo que el daño ya está hecho, ¿vale? Es decir, venimos de una década en la que yo la resumo en una frase y es la distorsión del interés sin riesgo a riesgo sin interés. Hemos pasado de un mundo en el que el Bund pagaba un 5% a 10 años a tenerte que ir a 30 años con tasas nominales negativas. Una auténtica barbaridad, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha producido una distorsión del precio del dinero. Tenemos tipos de interés artificialmente bajos y esto lo que ha creado es valoraciones artificialmente altas. Una serie de burbujas sin precedentes, de forma que cuando la Reserva Federal, después de una década de aumentar la deuda y el dinero, decide normalizar, pues se da cuenta de que, evidentemente, si subes los tipos de interés, los zombies se te van por ahí y el mercado tiene un montón de apalancamiento oculto y fragilidades y se te cae el chiringuito, ¿no? Y es lo que hemos visto pues, en el 2019. Y digamos que el 2020 y COVID pues, es la segunda pata, ¿no? Hemos visto un shock sin precedentes. Nadie lo podía prever, pero era un caso que en economía se conoce como un caso de fragilidad preexistente, en el que tienes un evento que te manifiesta un condicionamiento, ¿no? De un apalancamiento oculto, una serie de cosas. Esta crisis que vamos a comentar en más detalle, al final se le une una tercera pata y es el hecho de que estamos viendo una respuesta a nivel monetario y fiscal sin precedentes. Sin precedentes en cuanto al tamaño, a la velocidad y al tipo de activos a los que se aplica, ¿no? Hemos visto un aumento de la masa monetaria casi 3 veces lo que pasó en el 2008 en un periodo cortísimo, ¿no? Entonces, al final, esto nos genera un montón de preguntas y yo creo que hemos entrado en un nuevo paradigma de inversión y, en mi opinión, estamos en un momento en el que básicamente las reglas del juego han cambiado y en el que los bancos centrales ahora mismo están y los gobiernos, su único objetivo y un poco es que esto no implosione, ¿no? Que no colapse el sistema. Y para ello pues van a hacer whatever it takes, lo que sea necesario. Y esto básicamente va a dar un caso en el que vamos a intentar transformar las burbujas que hemos creado en inflación. Y para ello, digamos que hay un montón de temas ahora relacionados con un poco la incertidumbre que tenemos. La primera pregunta, ¿no?, sería hasta qué punto lo que estamos viendo es algo temporal o es algo permanente.
Hace poco estábamos hablando mucha gente de depresión, hoy ya se ha olvidado a la gente, estamos ahora ya aquí no ha pasado nada. La pregunta de hasta qué punto la liquidez puede resolver problemas de solvencia. Si vamos a tener un problema de inflación o de deflación, tenemos más de 40 millones de desempleados en Estados Unidos, hasta qué punto los mercados financieros y la economía real se han, digamos, separado y hay una distorsión brutal. ¿Hasta qué punto este rally que estamos viendo es un bear market rally o no? ¿O es una normalización de un blip, ¿no? ¿Hasta qué punto los fundamentales y el posicionamiento están peleados, ¿no? Y qué está ocurriendo y cómo nos están arrastrando ciertas cosas? Por ahí, pues vemos, por ejemplo, cómo los CTAs, los trend followers, pues bueno, que se posicionan a veces como defensas, pues estaban comprados y apalancados en el cuarto trimestre del 2018, el mercado cae, sube la volatilidad, lo venden todo, se ponen cortos, lo recompran en el 2019, están max long otra vez en el 2020, el mercado los vuelve a sacar, se vuelven a poner cortos y tal, y ahora vuelven a entrar. Es decir, si tuviéramos una visión un poco darwinista de los mercados, yo diría que hay demasiado lobo, trend follower, y el mercado se los está cargando a todos, ¿no? Un niño de 3 años sabe lo que es el 200-day moving average y puede comprar y vender, ¿no? O sea, y yo creo que el mercado al final está haciendo, se está cargando a todo este tipo de dinero porque es un poco, bueno, es lo que hay. Las reglas cambian y hay demasiada gente haciendo lo mismo, ¿no? La volatilidad, ¿hasta qué punto se va a normalizar o va a seguir muy elevada? ¿Hasta qué punto la política monetaria sin límites, el MMT, y si podemos pensar en normalización? ¿Y hasta qué punto la globalización pues, ha dado la vuelta y estamos en un proceso de proteccionismo, ¿no? Todas estas son preguntas muy importantes a nivel macro que vamos a ir respondiendo brevemente y que me voy a centrar, pues, evidentemente, en este tema que hablaba de la dislocación y un poco la respuesta monetaria y fiscal que van de la mano, ¿no? Vamos a empezar por un breve resumen de un slide y un update de un slide del mes pasado en el que hablaba del COVID y cómo había sido un shock sin precedentes, ¿no? Por un lado, un shock de volatilidad en el que hemos visto vimos al VIX subir a niveles que no se veían desde el 2008 y en el que hemos visto pues, liquidaciones forzosas. En abril y mayo lo que hemos visto es una caída muy notable del VIX, ahora mismo está a 26 y bueno, en mi opinión creo que vamos a ver una volatilidad persistentemente alta por estas fuerzas que confluyen. Pero bueno, el mercado está tiene una inercia muy fuerte a caer la volatilidad. Hemos visto un shock de demanda sin precedentes que ha creado, pues muchos de nosotros seguimos en lockdown, hemos visto Estados Unidos con 40 millones de desempleados, hemos visto cómo la situación se está abriendo de una forma muy positiva y gradual, pero por ejemplo el desempleo pues sigue coleando y sigue todavía creciendo. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en recuperarse. Es decir, hay señales para arriba y para abajo. Hemos visto un shock de oferta también en el que se han producido distorsiones a cadenas logísticas. Creo que esto va a tener un impacto en China y la dependencia que se ha producido. Gracias a Dios no hemos visto, digamos, escasez. Pero bueno, hay que tener cuidado porque los mercados emergentes al final tienen un cierto retraso en este proceso. Pero bueno, de momento parece que contenido. Vimos cómo hace nada el petróleo estaba en precios negativos y hoy lo tenemos casi a $40 de nuevo. Esta volatilidad, el distress que creó en mercados de crédito y cómo, bueno, pues el bailout, el final de las líneas aéreas, de quien haga falta, el whatever it takes, aquí imprimimos para todos y se salva todo el mundo y aquí no ha pasado nada, ¿no? Vemos la crisis a nivel de salud, ¿no? Cómo el sistema no estaba preparado, hemos visto un shock que hemos sufrido todos mucho, decisiones muy difíciles a nivel político entre vidas o economía y hemos visto pues también volatilidad en cuanto a la posibilidad de que haya vacunas, que sinceramente llevamos 35 años buscando la del SIDA y no ha producido ninguna vacuna todavía de ningún coronavirus, ni el SARS ni el MERS, a pesar de que fueron muy destructivos. O sea que
hay que ser un poco prudentes y quizás esto lleve más tiempo de lo que pensamos. Y quién sabe, puede que haya una segunda ola en los próximos meses, espero que no. Políticamente, claramente, un año de elecciones, muchos gobiernos les ha pegado muy fuerte. Creo que China, la situación de Estados Unidos y China seguirá empeorando. Y bueno, al final vemos una intervención de los mercados muy grande con política monetaria y fiscal y un riesgo ahí puntual con las elecciones al final más adelante este año que va a ser un evento de volatilidad fuerte también, ¿no? Por ahí vemos claramente esta relación de burbuja-antiburbuja entre precios y volatilidad. Vamos a ver hasta dónde llega. Ha sido un zigzag brutal. Y, como decía antes, a nivel de desempleo, pues números sin precedentes. A nivel de la economía, pues hoy hablaba Christine Lagarde y bueno, el mercado se ha tomado de forma bastante positiva el bazooka del ECB, pero al final en la rueda de prensa hablaba de una caída del 8% en el 2020, una subida del 5% en el 2021 y una subida del 3% en el 2022. Es decir, que estamos hablando en Europa de que no vamos a recuperar el nivel de PIB hasta el año 2023. O sea que el optimismo pues está fundado por muchos motivos, pero por otro hay que salir de esta primero, ¿no? Y para ello pues hemos visto una respuesta monetaria y fiscal brutal, ¿no? A nivel monetario, al final, whatever it takes, tipos cero, QE, tipos negativos, vamos a comprar bolsa, vamos a comprar crédito, vamos a darle dinero gratis a la gente, vamos currency wars. Y yo lo que insisto mucho es que imprimir dinero no resuelve los problemas, lo que hace es los retrasa, los transfiere, los transforma y los agranda, ¿no? Todos aquellos que vivís en Latinoamérica o habéis sufrido de grandes devaluaciones o problemas de inflación, nos lleváis cierta ventaja porque vamos en esa dirección. En ese sentido, la batalla de las monedas yo creo que es clave. Estamos viendo una búsqueda desesperada prácticamente de todos los gobiernos de devaluar sus monedas y va muy de la mano de una expansión fiscal, ¿no? De gastar más, de endeudarse más y además lo vamos a hacer sin subir impuestos porque tenemos este árbol mágico, ¿no? El Magic Money Tree que nos permite imprimir lo que queramos y hacer esto, ¿no? Estamos utilizando ese dinero también impreso para hacer bailouts de todo el que haga falta y al final es todo dinero impreso, ¿no? Imprimido, que no soluciona, ¿no? La teoría monetaria, ahora hemos visto como el ECB pues está otorgando 750 billion a través de préstamos y de ayudas, que por cierto, bueno, se extienden estos programas, se empieza a pagar en el 2028, se paga en el 2058, se acaba de pagar. Es decir, estamos creando grandes compromisos a 30 o 40 años para salir de esto que en teoría no ha pasado nada, ¿no? Y esto ocurre a través de la mano también de trade wars, ¿no? O sea, al final el proteccionismo y las batallas de las monedas van de la mano con esto, ¿no? Entonces, la famosa imprudente prudencia o prudente imprudencia más bien de la expansión fiscal de la que hablaba Larry Summers, estamos viendo este whatever it takes, que al final no nos engañemos, o sea, todo lo que está pasando a nivel de gobiernos y bancos centrales es una medida de pánico para evitar el colapso del sistema, o sea, es lo que hay. Entonces, tanto en cuanto sus medidas tienen éxito en evitar el colapso, pues bien, pero al final hay un coste, ¿no? Por ahí creo que el debate de deflación-inflación es muy relevante. En mi opinión, tenemos un riesgo de deflación a corto plazo, pero que al final, cuanto mayor es ese riesgo de deflación, más abuso se produce por parte de los bancos centrales con vistas a esa impresión de dinero. Y al final es un proceso en el que, como explico aquí más adelante, la inflación es un proceso 100% monetario, ¿no? Se ha producido una pérdida de independencia de los bancos centrales, tenemos un montón de temas, pero la inflación no es que suba, como digo siempre, el precio de tu casa
o que suba el precio del pan. La inflación es que cae el dinero con el que compras tu casa o compras el pan, ¿no? Y ese proceso, cuando has imprimido trillones de dólares y lo están haciendo todos los bancos centrales a la vez, es, en mi opinión, prácticamente inevitable. Y es un poco el objetivo que tienen marcado, ¿no?, los bancos centrales, en el que al final, ¿qué es lo peor que me pueda pasar? Si me pongo a imprimir como un loco y a prestar a todo el mundo y a salvar a todo el mundo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues inflación y una devaluación competitiva y, bueno, deuda, ¿no? Y al final eso es un problema a medio plazo. Por lo tanto, políticamente y con años de elecciones y demás, es algo que se acusa, ¿no? Creo que a medio plazo vamos a tener un problema relevante de stagflación y bueno, veremos un poco ahora las implicaciones también, ¿no? Pero lo importante es entender que el nuevo enemigo ha cambiado. El enemigo históricamente era la inflación. Y entonces, si tú juegas este juego con las reglas del juego convencionales, pues te dice, si sube la inflación, suben los tipos de interés, caen los bonos. Yo tengo una visión que es un poco contraria y es, no pueden subir los tipos de interés porque se te cae el chiringuito y básicamente vas a tener tipos cero e inflación. Es decir, tipos reales negativos importantes y básicamente el nuevo enemigo ha cambiado, ¿no? Es una visión muy contraria al consenso del mercado, pero yo creo que es una posibilidad. Tenemos una visión positiva del oro. Este es un slide una positiva que ya he usado en otras veces. Es una posición muy fuerte para nosotros. Algo parecido para el yuan, que considero es una bomba de relojería. Y al final, pues para resumir, creo que estamos en un nuevo paradigma en el que vamos a pasar de burbujas demasiado grandes para caer sistémicas a inflación. Creo que vamos a ver una recesión global. Creo que la liquidez y la deuda no van a resolver los problemas de solvencia, va a haber problemas. Creo que el virus se irá, pero creo que la liquidez se queda. Creo que las valoraciones artificialmente caras no duran para siempre, por lo tanto, prudencia. Creo que existe un riesgo de deflación a corto plazo y de estagflación, inflación más adelante. Creo también que la volatilidad va a seguir elevada y posiblemente un punto sería el 30% de volatilidad. Creo que los tipos de interés no van a poder subir porque nos explotarían las burbujas. Y creo que relacionado con todo esto vamos a ver más currency wars en los que el oro gana. Hay grandes perdedores como el yuan y otros. Y creo también que vamos a ver una escalada en el proteccionismo y la batalla comercial, en la que creo que China también es potencialmente un gran perdedor. Con esto voy a hacer un breve resumen de la visión macro de las carteras, volviendo al equipo. Y creo que básicamente cuando tienes que elegir delanteros o centrocampistas o porteros y defensas, creo que dada esta visión macro, creo que es preferible, en el lado de delanteros, creo que es preferible tener bolsa que crédito, porque para empezar, sí, es posible que el precio del maíz suba y el precio del pan, pero al final esos márgenes en el equity se van a mantener. Yo creo que el equity lo va a hacer bien o mejor, porque al final un bono que te devuelve 100 euros en 10, 20 o 30 años, esos 100 euros creo que no te van a comprar mucho, te están diluyendo. Algo parecido ocurre con el cash y los activos reales. Creo que al final los activos reales son grandes beneficiarios, pero creo que el oro es un activo real monetario por excelencia. Esta semana hubo un artículo en el Wall Street Journal en el que hablábamos, me entrevistaron y pusieron 3 párrafos y tal, y hablaba uno de esos temas, creía que el oro iba a beneficiarse, iba a ser dentro de los activos reales, que iban a subir todos los activos reales, pero que el oro tenía un carácter especial. Y creo que es muy importante también entender que dentro de los defensas y porteros, en un mundo de tipos de interés cero o negativos, al final los bonos convencionales, el Bund, el Treasury, tienen una capacidad limitada, ¿no? Yo al Bund, en plan de broma, le llamo el Beckenbauer, ¿no? Porque era un gran defensa hace muchos años, pero ha perdido gran capacidad de defensa, ¿no? Con 74 años que tiene hoy. Entonces, en ese sentido, necesitamos esas carteras 60-40 que llamaban en su día carteras equilibradas, un 60-40 balance portfolio. Al día de hoy no lo está porque tienes mucho riesgo en el equity y ese bono no te va a poder defender. Así que yo creo que es importante buscar porteros y defensas que sean mucho más
que nos permitan cubrir la cartera, como puedan ser quizás el oro, pero en particular pues una estrategia como Igneo, ¿no?